Este es el podcast Máximo Desempeño con Pablo Jacobsen. Pablo Jacobsen. Descubre las claves para alcanzar tu máximo potencial. Nuestro invitado esta semana es un amigo de la juventud en el colegio y un verdadero líder en su campo, Nicolás Amaya, presidente de Kellanova en Norteamérica. Estoy muy emocionado de presentarles a alguien que no solo ha dejado una huella imborrable en la industria de alimentos y bienes de consumo, sino que también impacta positivamente a todos los que lo rodean, desde su familia hasta su equipo de trabajo. Nicolás no solo ha demostrado ser un líder excepcional en la industria de alimentos y bienes de consumo, sino que también ha mantenido su esencia cálida y cercana a lo largo de los años. Desde nuestros días en el gimnasio moderno, Nicolás ha sido una persona especial para su familia, mostrando un profundo cariño hacia su papá, su mamá y su hermana, y su hermano Andrés. Su compromiso con sus seres queridos refleja su carácter íntegro y empático. Con más de 25 años de experiencia, Nicolás es reconocido por fomentar culturas de alto rendimiento en sus equipos. Se graduó como ingeniero industrial de la Universidad de los Andes y amplió sus horizontes en Harvard Business School y en la Universidad de Michigan. Desde su llegada a Kellogg's en 2001, ha enfrentado retos importantes, transformando la mentalidad y el desempeño de la empresa con un enfoque innovador y estratégico. Nicolás es un tipo inteligente, ambicioso, determinado y disciplinado, que cree firmemente en pasar de las ideas a la acción y hacer que las cosas sucedan. Su propósito de vida es encontrar la realización en todas las áreas de su vida. Su habilidad para escuchar a su equipo y crear un entorno colaborativo lo ha llevado a ser admirado y respetado por todos los que trabajan con él. Además de su carrera, Nicolás dedica tiempo a su familia y actividades que disfruta, como correr, tomar café. También se ha convertido en un apasionado del golf, transmitiendo la importancia de la disciplina a sus hijos, quienes ya brillan en el deporte en Estados Unidos. Hoy en Máximo Desempeño nos acompañará un líder inspirador con una mentalidad ganadora y el deseo de impactar positivamente a quienes lo rodean. Bienvenidos a esta fascinante conversación con Nicolás Amaya. Hola Nicolás, bienvenido a Máximo Desempeño. Hola Pablo, mil gracias por la introducción y qué bueno poder estar acá. A Nicolás, pues qué alegría reconectar después de tantos años, ver todo lo que usted ha conseguido realmente es admirable. Siempre sentí que usted era una persona muy inteligente, que tenía muchas capacidades de llegar muy lejos. Era de esos que yo siempre digo que había unos que eran buenos en clase y unos que eran buenos en el recreo. Yo creo que usted era bueno en clase sin hacer mucho esfuerzo, le quedaba fácil, y yo era bueno en el recreo, a mí me iba bien en el recreo. Pero usted era bueno en clase y le iba siempre bien. ¿Cómo está su vida en este momento? ¿Cómo se siente hoy? No, Pablo, pues es cierto, sin duda buenos recuerdos de nuestro tiempo en el colegio. Y bueno, ha pasado mucho desde ese momento hasta ahora. Creo que he tenido la fortuna, porque realmente es fortuna de poder vivir muchas experiencias en mi vida. Y creo que después de esa anécdota del colegio, pues ha pasado mucho, ¿no? He tenido la oportunidad de vivir en diferentes países, unos más tiempo que otros, pero poder absorber toda esa cultura, esas experiencias que da el hecho de estar en diferentes lugares. Y todo esto pues se ha dado gracias a ese foco de poder estudiar afuera, poder trabajar afuera, seguir una carrera internacional que en algún momento no es fácil porque hay que ceder en ciertas áreas, pero te da la oportunidad pues obviamente de buscar otras experiencias y al final creo que cuando lo miro hacia atrás hoy en día pues he sido afortunado de poder vivir todo esto junto a mi familia y poder haber avanzado en muchos aspectos, no solo en la parte laboral, pero también pues en la parte personal y familiar. Nicolás, cuando usted piensa en su niñez, ¿cuál cree que fue el reto más significativo que tuvo que enfrentar y de qué manera esa experiencia o esa situación impactó su desarrollo personal? Pues yo, y esta pregunta me la han hecho en algunas instancias y me la han preguntado, y yo realmente he sido una persona afortunada, realmente no he tenido algo grande en mi vida que va a decir algo que me impactó, una muerte, un cambio grande que hubiera hecho que yo tuviera esto, sino simplemente estuve rodeado de gente muy importante. Creo que usted lo mencionó al principio, mi familia me ha impulsado mucho a pensar en grande, ¿no? Y creo que viviendo desde pequeño en Colombia y con todos los problemas que existen en Colombia o existían en ese momento,
pues la ambición de salir, de buscar otros horizontes, de ver el mundo de una forma mucho más amplia y no nada más en las paredes del país. Eso ha hecho que, pues, o hizo que tuviera pues una ambición más grande, ¿no? De poder salir, de buscar una carrera grande, internacional, de establecer mi familia en otros lugares, de darles esas experiencias a mis hijos. Entonces realmente no fue una cosa, sino fue más bien la situación y realmente el impulso de mi familia, especialmente mi papá, para buscar cosas afuera, para realmente realizarse, ser ambicioso, buscar cosas mucho más allá de lo que uno tiene enfrente. Yo creo que eso fue realmente lo que me ha impulsado a mí a hacer cosas diferentes. Nicolás, usted menciona en particular a sus papás como papás muy presentes y amorosos, su papá muy en el trabajo, su mamá muy presente en la familia, y usted, digamos que identifica a su papá como un líder referente de quien usted aprendió muchísimas cosas. ¿Qué lecciones específicas aprendió de él que aplique en su carrera hoy, en su vida hoy? Sí, él realmente, pues hoy en día tiene 78 años y es una persona que ha trabajado mucho. Sigue trabajando, sigue viajando por todas partes del mundo. Está despierto de las 4 de la mañana, 5 de la mañana hasta tarde trabajando y no ha parado nunca. Yo creo que ahí es donde está la esencia, un poquito de lo que he aprendido de él es la resiliencia, realmente el foco en hacer el esfuerzo. Creo que hoy en día muchas de lo que yo veo y veo en las organizaciones es que gente quiere lograr las cosas pero sin hacer, sin hacer el trabajo, ¿no? Sin el esfuerzo. Y creo que el esfuerzo y realmente esforzarse para uno lograr las cosas y disfrutarlo en el proceso, obviamente, es una diferencia grandísima. Entonces yo estoy convencido, y eso se lo debo a mi papá, que las cosas no se logran gratis. Toca trabajar hacia ellas, toca esforzarse, obviamente guiado con una estructura, pero sí toca enfocarse y toca hacer la tarea, toca cumplir los ciclos. Es la única forma de aprender y tener un, eh, una estructura, una fundación fuerte para poder crecer, y lo digo en todos los aspectos, ¿no? Así es, yo creo que una de las cosas que estamos viviendo en el mundo de hoy es algo así como una crisis del confort. Nunca habíamos vivido en una sociedad o en una experiencia de vida que fuera tan cómoda. Tenemos comodidades excesivas y luchamos al mismo tiempo contra problemas de salud, estrés e infelicidad. Sobre todo las nuevas generaciones a veces les ha tocado muchas cosas más fácil, en el sentido de que tienen demasiadas ofertas de estímulos, de tecnología, de una cantidad de cosas con la que, por ejemplo, los papás no crecieron. ¿De qué manera esa mentalidad, digamos, de salirse de la zona de confort, de luchar por las cosas que quiere, que usted aprendió de su papá, se las ha inculcado a sus hijos que vienen de una generación donde podrían haber tenido todo un poco más fácil? Sí, y no es fácil porque pues obviamente, digamos de lo que uno vivió, lo que creció, pues hay muchas cosas que han cambiado en el entorno. Obviamente el mundo digital hace que todo sea mucho más fácil, que el acceso está a las cosas relativamente fácil, pero la realidad es que toca crear un balance y eso es lo que yo he tratado de hacer con mis hijos, mal o bien, pero tratar de mantener un balance, o sea, no poner las cosas tan fáciles, Ujú. sino realmente asegurar que pues sí, se pone toda la disposición, pero tiene que haber un compromiso y tiene que haber un esfuerzo y al final tiene que ser medido lo que uno pone también, ¿no? Para que ese esfuerzo y ese descubrimiento personal pase. Cuando todo está sobre la mesa, pues no hay ningún esfuerzo, no hay ningún aprendizaje y en el momento que ya les vaya a tocar vivir algo, pues no van a tener las herramientas. Entonces toca poner un poquito, pues sí facilitar, porque creo que si las posibilidades están ahí, toca hacerlo, Ujú, pero ujú. con ciertas limitantes y restricciones para que ellos vayan un poquito más y realmente tengan ese aprendizaje que es muy valioso, ¿no? Cuando le toca a uno trabajar las cosas, sufrirlas un poco, hay mucho aprendizaje. Entonces ya la siguiente vez que viene ya sabe cómo afrontarlo, pero eso es a otra persona que pronto no lo ha vivido de esa manera porque todo ha estado relativamente en una forma muy sencilla. Entonces yo creo que ese balance es lo Mm. que he tratado de transmitir con mis hijos para que no se pierdan como esos principios y esos conceptos de disciplina, de aprendizaje, de esfuerzo, de generar pues ciertas metas para conseguir algo, planear hacia ellas. Creo que eso es un poquito lo que he tratado de hacer.
Nicolás, ¿a qué rasgos de su personalidad atribuye los mayores éxitos que ha logrado hasta ahora, tanto en la universidad, de haber logrado graduarse de esas universidades y lo que ha logrado a nivel profesional? ¿Qué rasgos de su personalidad cree que han sido claves en esos logros? Pues yo creo que todo empieza con, y son varios, no es uno solo, una sola dimensión y no son complicados, es simplemente el hecho de poderlos tener con claridad y tener, poner a funcionarlos todos conjuntamente. Pero creo que el primero y más importante pues es ser ambicioso. Yo creo que generar una buena ambición, obviamente una ambición sana, pero una Mm, buena ambición que sea externa. Y cuando lo refiero con externa es que no quedarse nada más en las cuatro paredes de lo que uno ve, sino realmente ser ambicioso en absoluto, ¿no? Le decía a mm, mis hijos que juegan golf, es bueno ganar un torneo, pero es mejor ser el mejor rankeado del mundo, ¿no? mm, Entonces, cuando uno empieza a pensar así, pues esa ambición empieza a poner unas métricas y unas metas mucho más amplias y creo que yo eh, he sido una persona ambiciosa en ese sentido y siempre he tratado de buscar que sea mm, más y desde que estaba en el colegio pensando, bueno, ¿cómo voy a hacer para irme a estudiar afuera o a trabajar afuera? Pues siempre fue pensando, bueno, ¿dónde está ese mundo más grande? Entonces creo que una ambición grande creo que es algo que me ha hecho y es algo que le trato de transmitir a la mm, gente que está a mi alrededor, ya sea mi familia o a la gente que trabaja conmigo y ser ambicioso en una forma, como dicen los gringos, bold, en mm, una forma grande. sí. Creo que otra parte es, pues una ambición sin planeación, pues no es nada, porque se Mm, queda simplemente en una ambición. Entonces toca tomar esa ambición, pero partirla en pedacitos, ¿no? Y decir, mm, bueno, ¿qué tiene que pasar para lograr eso? Si empezamos con el futuro o esa meta en la mente y me regreso, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué mm, tendría que completar? ¿Qué experiencias tengo que vivir? ¿Qué, qué logros tengo que acabar? Entonces, cuando uno empieza a planearlo y se lo empieza a volver en cosas mucho más pequeñas, mucho más tangibles, pues las cosas se empiezan a mover y se empieza a volver pues un buen momentum, digámoslo así, para lograr esa ambición. Y el camino puede ser de muchas formas, ¿no? Entonces la planeación te lleva a poder tener alternativas, pero siempre sin perder pues esa ambición. Y creo que ese balance entre la ambición, el pensamiento grande, pero llevarlo a algo muy tangible, creo que es algo que he podido lograr. Y lo otro es que en esa planeación no es nada más planearlo, sino hacer lo que pase. mm, Eh, entonces la ejecución, o sea, hacer que las mm, cosas pasen, eh, levantarse a hacer esa actividad que va a hacer que eso pase, ¿no? En mi vida laboral, en mi trabajo, es cómo hago para que ese cereal que lanzamos, mm, esté en el mercado y no se quede nada más en un pensamiento, sino pase y esté en la góndola de la mm, olímpica o del éxito. mm. ¿Cómo hacemos que está ahí y que la gente lo esté comprando, ¿no? Entonces, toca irse hasta ese punto para realmente lograr las cosas y no quedarse nada más en una estrategia, en un plan, sino toca llevar lo que pasa. Y al final, pues uno no vive solo, nada se logra solo en este mundo. Entonces, crear ese ambiente donde la gente que está alrededor esté motivado hacia esa ambición, Mm, generar ese tono, ese ambiente positivo, ese mm, ambiente ambicioso de ganar, de buscar alternativas, de en momentos difíciles cómo sobrepasar esto, eso es fundamental, porque la gente es lo que va a creer, ¿no? Y al mm, final lo que va a hacer que haya un seguimiento. Entonces creo que esos componentes son los que yo creo que hacen que las cosas pasen, que se pueda lograr el éxito. Y no son cosas complejas, simplemente toca hacer las que pasen, ¿no? mm. Nicolás, es muy interesante. Usted mencionó dos cosas que me parecen súper interesantes. Una es el tema de pensar en grande, de tener como ambiciones grandes y de imaginarse. A mí me parece extraordinario y admirable un compañero del colegio con que crecimos en las mismas calles, crecimos en los mismos jardines y que se ha convertido en el presidente de una multinacional en Norteamérica. Pues es un logro extraordinario. Y esa capacidad de pensar en grande y de imaginarse que podía llegar hasta allá y de prepararse para eso, porque eso no es solamente imaginarlo, sino es la preparación, es la planeación que usted menciona, pero también es algo muy interesante que es, y ahí viene la palabra bold, que es como asumir riesgos audaces, y es como irse all in
a buscar lo que uno realmente desea. Y muchas personas les cuesta trabajo arriesgarse y ir en busca de eso que realmente están deseando. ¿Cómo ese jugar a ganar, el arriesgarse, le ayudó a llegar hasta donde está hoy? Es, yo creo que va un poquito más a ese punto que decía de la ambición y es, al final, pues no es arriesgarse sin ningún, a ciegas, ¿no? Obviamente que hay muchas cosas que le están ayudando a uno a tomar decisiones, a informarse, eh, pero al final del día la diferencia está en pensar incrementalmente versus pensar mucho más hacia generar unas escaleras. Y cuando uno logra pensar de esa forma diferente, realmente, y tener alternativas, porque al final uno no está poniendo todos los huevos en una canasta, ¿no? Uno se está arriesgando en algunas cosas y tiene otras cosas para poder maniobrar también, ¿no? Entonces, esos riesgos y esas cosas son medidas, pero sí toca apostarle. Y al final toca creerlo. Y yo estoy convencido, y lo he visto y lo he visto como realmente puede pasar, es que nada más el hecho de definirlo y empezar a buscarlo, hacer que pase ese reto más grande o esa cosa audaz que uno está pensando, la probabilidad de que pase es altísima. Porque donde la falla, donde yo creo que falla muchas de las personas es que se queda corto, que al primer obstáculo que ve, para o duda. Y al final les toca entrarle. Y puede que de 10 cosas que uno definió, le pasen 5 en una forma muy grande. Puede que las otras no sean tan grandes, pero son positivas. Y puede que una o dos no lo sean, ¿no? Pero al final, cuando miro esas 10 hay ganancia, ¿no? Entonces toca arriesgarse porque al final, que a uno le vaya realmente mal es muy difícil. Más o menos sube la probabilidad. Y que realmente pasen las cosas en grande, hay una probabilidad alta. Entonces creo que es nada más la intención, pero realmente comprometerse detrás de esa intención y no quedarse corto, no quedarse nada más dudando, no arrepentirse. Si ya se metió uno, irse hasta el fondo, ¿no? Y creo que ahí es donde uno va a generar pues, realmente ese cambio. Yo creo que usted está, digamos, mostrando algo que para usted ha sido fácil e intuitivo, pero que para muchas personas es complejo por lo siguiente, porque cuando usted se lanzó y tomó decisiones en su vida, de todas maneras existía un nivel de incertidumbre grande. Yo ahí sí tengo certeza de ciertas cosas, pero el resultado nunca lo controlamos. Controlamos procesos, controlamos nuestro rendimiento. Y usted se enfocaba como en lo suyo, en enfocarse, en trabajar, había un nivel de incertidumbre y había una parte que usted controlaba. Y la parte que usted controlaba era bueno y tenía confianza en que la parte que usted controlaba usted le iba a hacer muy bien. Y esa era su certeza, es yo voy a hacer todo lo que esté en mis manos para que esto salga bien. Entonces yo creo que lo importante para las personas es entender que la confianza no es decir este reto va a ser fácil. La confianza es saber que el reto va a ser muy difícil, pero creer en la propia capacidad de adaptarse y de crecer en medio del reto para lograr eso que uno está queriendo lograr. ¿Cómo le suena eso? Totalmente, totalmente. Y no mencioné una palabra y algo que también es muy importante, y yo lo llamo, en inglés es accountability, que es realmente ese compromiso que uno tiene y lo vuelve suyo, donde uno entra a las cosas totalmente convencido, responsable de, de buscar, obviamente, esas metas, esos objetivos, y sabiendo que en el proceso van a haber muchos obstáculos. Pero lo importante es no rendirse hacia el obstáculo, sino buscar la forma de sobrepasarlo. Y he tenido mil experiencias en las cuales uno cree que las cosas van a funcionar de una manera y no funcionan. Pero no quiere decir que el objetivo se pierde y ya no es válido, sino toca cambiar rápidamente a buscar otra alternativa para lograr el mismo objetivo y buscar cómo no rendirse y cómo seguir buscando la forma de que sí sea, de que sí pase, ¿no? El cómo sí.
De hecho, lancé una campaña en algún momento en mi carrera donde era como sí, porque la organización estaba trancada en los problemas, en quedarse en, pues tenemos todo esto, tenemos, no se puede por acá, y todo el alrededor del por qué no. Y cuando uno cambia la mentalidad, dice, no, ¿cómo sí? Entiendo que hay muchas cosas, pero dígame cómo sí se puede. ¿Qué tendría que pasar? Es donde se empiezan a abrir mil posibilidades. Yo creo que esa es la mentalidad que hace la diferencia, sabiendo que entrando hacia las cosas van a haber muchos retos, pero si siempre tengo la mentalidad de buscar la forma de cómo hacer lo que pase, pues, nuevamente, la probabilidad de que pase es muy alta. Así es, yo creo que cuando existe el deseo, siempre hay una manera de hacerlo. Y me encanta esa palabra que usted dice, habla de accountability, porque es una palabra que en los entornos corporativos se está utilizando cada vez más y es realmente hacerse cargo de las decisiones, de las acciones y de los resultados que uno tiene. Y cuando uno se hace responsable y deja de buscar quejas y excusas y deja de decir es que a mí de niño no me dieron o es que me faltó, sino uno dice la responsabilidad de mi vida es mía y la realidad que estoy viviendo es lo que yo he creado y si quiero una realidad distinta necesito hacer algo diferente, eso es accountability. Ese principio de la accountability ha sido fundamental en su vida? Sí, yo soy una persona que creo que también viene un poquito de mi educación y de que precisamente como hablábamos, nada fue puesto sobre la mesa, sino tocaba buscarlo, tocaba lograr las cosas. Entonces, creo que cuando uno lo vuelve de uno y uno sabe que las cosas y los resultados van a depender de uno y de nadie más, obviamente trabajando con otros, pero realmente, ¿quién es el que al final es el responsable, el que realmente va a poner la cara, el que realmente, y cuando uno lo vuelve de uno y lo vuelve así de personal, el, la intención y el foco que se le da es muy diferente, porque es de uno, es donde uno está diciendo, no importa, al final no hay excusas, no le puedo poner la culpa a nadie más, esto es mío. Y tengo que lograr trabajar con otras personas para lograrlo, pero al final yo soy el que pongo la cara. Entonces, y la gente me está mirando a mí para poder hacer lo que pase. Cuando uno lo pone en esos términos y lo vuelve algo personal, y mucha gente trata de diferenciar, y sobre todo en el mundo laboral, de decir, bueno, no, pues toca diferenciar la parte personal y esto es mentira. La realidad es que uno tiene que volver las cosas personales. Cuando uno las vuelve personales, es cuando realmente las cosas, sale ese esfuerzo, o sale esa mentalidad, o sale esto de buscar como si sea que pasen. O sea, al final uno es el que está poniendo la cara y tiene que hacer que pase y los resultados van a llegar. Entonces, esa parte creo que es fundamental y no es fácil, no es fácil poder llevar a que una organización, toda la gente se vuelva de esa manera, pero el que lo hace realmente es el que claramente se ve que es el líder, porque es el que está sobreponiéndose a muchas adversidades y al final el que está diciendo, bueno, no hay excusas, simplemente toca hacer lo que pase, toca entregar resultados, toca entregar el crecimiento, toca hacerlo mejor por X o Y, ¿no? Pero realmente ahí es donde está la diferencia. Lo que usted menciona de hacer, tomárselo personal es como asumir el compromiso. El compromiso es hacer lo que sea necesario para lograr lo que uno quiere y creo que eso es fundamental. Nicolás, ¿cuál cree que ha sido el mayor desafío que usted ha enfrentado en su carrera y de qué forma lo superó? Sí, es una excelente pregunta. Pues desafíos hay muchísimos. Creo que he estado en varias situaciones donde pues, el negocio, ya sea por cosas que nosotros podemos hacer mejor como organización, como equipo, o ya sea por unos factores externos, pues se enfrenta a una situación donde pues, está complicado, ¿no? Es difícil, ¿no? Están en roles como el que tuve en Latinoamérica, cuando era el presidente de Latinoamérica, encontrarse con un país como Venezuela, donde perdimos una de nuestras plantas y perdimos un negocio de un tamaño significativo, o no poder llevar ciertos productos o importar en Argentina, por ejemplo. Y eso no le quitaba la responsabilidad de decir, bueno, pero al final, pues yo tengo una responsabilidad con la organización, con la junta directiva de entregar mis resultados. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? O sea, ¿cómo voy a lograr esto sabiendo que estoy perdiendo un negocio de varios millones de dólares? ¿Qué vamos a hacer? Y creo que ahí es donde empiezan a surgir pues diferentes alternativas, diferentes posiciones para buscar
otras formas de lograr las cosas y no simplemente rendirse, que sería lo fácil, ¿no? Poder decir, bueno, no, pues tengo este problema, entonces pues no vamos a llegar a nuestros números, no vamos a entregar, no vamos a lograr nuestra participación. Siempre hay una excusa, pero lo importante es buscar las alternativas. Y creo que de esas hay muchas historias y creo que hay unas grandes como estas que acabo de contar. eh, y siempre es buscar alternativas. Creo que en el, en mis años en Latinoamérica o en países emergentes usualmente es muy común ver mucho caos, ¿no? Siempre hay algo que va a pasar. Uno no sabe qué va a ser, pero algo va a pasar. Puede ser algo por un huracán, un terremoto, o puede ser algún aspecto político, pero siempre algo va a pasar y en mi carrera siempre algo va a pasar. Entonces lo que nosotros hacíamos en muchos casos, y vuelve a uno de los puntos que mencioné anteriormente, pues es planeación. Entonces siempre decíamos, bueno, algo va a pasar malo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que buscar alternativas. Y si no pasa nada malo, pues buenísimo, nos irá mejor. Pero algo malo va a pasar y toca planear para eso y asumir lo que va a ser así. Y es muy común. Y puedo decir que no sé, en mi carrera la mitad del tiempo estaba en Estados Unidos, la otra mitad en Latinoamérica. Y en Latinoamérica cada año teníamos algo sin duda, siempre había algo. Entonces esa planeación pues ayuda obviamente a contrarrestar muchas de estas cosas, pero otra vez, desafíos hay muchos y afortunadamente hay aprendizaje detrás de eso, lo cual la próxima vez que pase pues es importante. Creo que el COVID fue un desafío bastante grande. Afortunadamente nosotros estuvimos en el lado de la alimentación, la cual nunca paró, pero nada más pensar en ese momento de un día a otro cómo cambió absolutamente todo y cómo tocó volverse mucho más flexible en unos aspectos, pero enfocarse en la gente, en proteger a la gente, cómo íbamos a proteger a la gente que estaba en nuestras plantas para ir a trabajar todos los días, sabiendo que la gente afuera, o de pronto sus familiares o sus vecinos estaban muriendo. Eh, ¿Cómo lograr eso? ¿Cómo lograr que el vendedor fuera a vender porque pues tocaba obtener el producto allá afuera? Eso fue un momento, otra vez, de caos y de cambiar rápidamente con agilidad, buscar alternativas y otra vez enfocarse en lo que uno podía controlar en ese momento. Y como eso, pues otra vez, hay muchos aprendizajes, pero creo que eso fue uno grande para resaltar también. Nicolás, cuando uno mira su carrera, lo que ha logrado, uno me hace pensar como cuando uno ve esas carreras de los grandes deportistas que uno ven que logran grandes cosas, pero uno no se imagina todo lo que hay detrás. Y a mí me gusta hablar de que todos tenemos fracasos en nuestra vida, pero hay uno que puede ser nuestro, lo podemos catalogar y digamos, etiquetarlo como nuestro fracaso favorito porque fue el fracaso que nos enseñó algo importante, que se convió como la plataforma después de un gran éxito. ¿Hay algo que se le venga a la mente cuando usted piensa como en su fracaso favorito, en esa experiencia en la que usted falló, pero eso le sirvió de plataforma para después lograr cosas más grandes y emocionantes? Sí, yo creo que uno de los, y otra vez, fracasos siempre hay, y más en un negocio como el que estamos nosotros de consumo, siempre tenemos éxitos, pero hay cosas que no necesariamente funcionan de la manera que es. Pero más allá de eso, yo diría que uno de los componentes, y también lo mencioné, es cuando uno se rodea de la gente correcta. Las cosas pasan, pero lo contrario pasa cuando uno no está rodeado de la gente correcta. Y creo que hay un aprendizaje enorme y yo creo que es uno de los más difíciles de afrontar, que es cuando uno tiene que tomar decisiones un poco fuertes por- para identificar y realmente tener a la gente correcta en el puesto correcto y en el momento del negocio correcto. Creo que uno de los aprendizajes más grandes que he tenido yo es no haber tomado ciertas decisiones para rodearme adecuadamente, con agilidad, y que me ha tomado un poco más me tomó un poco más de tiempo hacerlo. Y eso llevó pues a tener ciertas implicaciones en el negocio, en la cultura de la organización, en los equipos de pronto donde estas personas podrían llegar a estar. Entonces, esas yo creo que son los de los retos más difíciles, porque estamos hablando de personas al final del día, ¿no? Que tiene pues una afectación personal este tipo de decisiones, pero al final toca hacerlo por el bien de otros, por el bien del negocio, y creo que es uno de los aprendizajes más grandes que he tenido.
poder ser mucho más ágil en eso, sabiendo que pues, no es fácil tomar esas decisiones. em, Como una tendencia a entender cada vez más que el liderazgo viene desde el liderazgo humano, desde el liderazgo que se conecta con empatía, que se conecta em, con el entendimiento de que cada persona libra batallas difíciles y que no somos máquinas y que tenemos emociones y que digamos que en los equipos de alto desempeño no siempre vamos a estar felices. Cuando algo no sale, sentimos tristeza o sentimos frustración porque las cosas no salieron y esas emociones están bien. Y dentro de esas emociones a veces cada vez más se está abriendo los espacios para que los líderes de las grandes organizaciones compartan emociones difíciles. Por ejemplo, emociones de tristeza y, por ejemplo, llorar. Uno a veces no recuerda cuándo fue la última vez que lloró, pero le quiero preguntar si se acuerda cuándo fue la última vez que lloró o o si nos puede contar qué lo hace llorar, qué situaciones lo hacen llorar. Wow, es una pregunta bastante profunda. Eh, pues la verdad no he llorado hace mucho tiempo, pero realmente claro que hay momentos de tristeza. Y tal vez mi forma de ver esa tristeza o frustración y simplemente es la forma como estoy conectado, automáticamente yo lo que hago es volverme hacia, bueno, ¿y qué puedo hacer? No quedarme en el problema necesariamente o en la frustración, sino automáticamente enfocarme en, ok, ya pasó, es lo que es, ahora qué vamos a hacer, ¿no? Y esa ha sido mi tendencia, hacer. Y yo creo que define un poquito mi personalidad, pero es lo que es mi forma de poder lidiar con esa frustración o con esa tristeza, es que puedo hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablamos del COVID en esa época, pues tuvimos pérdidas de personas, ¿no? Y familias o personas que dependían de familias que dependían de esta persona, con muchos hijos, hijos recién nacidos, hijos pequeños, lo cual pues es bastante triste, sabiendo pues el impacto que va a tener en los siguientes años una situación como esta. Y el foco era, bueno, ¿qué podemos hacer por la familia, no? ¿Cómo podemos ayudar a la familia? ¿Cómo, como organización y como personas dentro de una organización, qué podemos hacer para generar un apoyo hacia esa persona en el corto plazo, pero algo que pueda durar en el tiempo? Entonces, ahí hacíamos algo. Nuestra organización es gran parte de nuestros dueños, es la Fundación Kellogg's, que es una fundación de las más grandes del mundo, si no es en el top 5 está por ahí. Cada cosa que nosotros hacemos, gran parte de las ganancias pues van hacia impactar el mundo y nosotros como organización tenemos otras y nos hemos enfocado en la alimentación de gente que no puede, que no hay, que realmente literalmente no tiene que comer y tenemos unos números y unos compromisos bastante altos, dependiendo si el año es bueno o es malo, tenemos que cumplir con esos compromisos de alimentación a la gente que realmente lo necesita. Y así puedo enumerar varias cosas pero al final del día, como lo veo, es hacia la acción, es, ok, pero ¿qué puedo hacer para minimizar esto, para poder hacer algo, para poder aliviarlo de cierta manera? Esa ha sido mi forma de afrontar las cosas, o sea, no he llorado, pero sí me enfoco en más bien qué puedo hacer, ¿no? ¿Qué puedo hacer y accionar ciertas cosas? Un poquito como lo veo. Nicolás, usted en su vida ha hecho mucho deporte, siempre jugó mucho tenis, le gusta hoy en día mucho el golf. Y el deporte nos enseña algo sobre la toma de decisiones bajo presión, porque cuando uno en el golf tiene que hacer un golpe difícil y tiene dos o tres rivales en el campo que están jugando bien, entonces uno tiene como la presión de ganar. ¿Qué ha aprendido usted sobre el manejo de la presión y los momentos difíciles en la toma de decisiones en su vida personal y como líder de negocio? Wow, el deporte tiene una cantidad de similitudes a la vida, no solo laboral, pero a la vida personal también. Eh, Mi papá cada vez que puede me dice, oye, usted le escogió para sus hijos el deporte más complicado, que es el golf, porque es el deporte donde les saca la frustración más grande en cualquier momento, ¿no? Y mantener ese nivel por 5 horas, 3 días seguidos es bastante complicado. Y el manejo de la frustración, y lo veo con mis hijos, y me parte el corazón muchas veces verlos con esa frustración,
sabiendo que entrenaron y entrenaron y llegan al torneo y no les va bien, pero pues así es el golf, ¿no? Y el manejo de la presión es fundamental, haciendo el paralelo de esto, porque al final del día, entre más presión hay, se duda más, Mm. se, se, se desvía un poco del plan original y se empiezan a tomar pues, decisiones incorrectas. Y es un ciclo donde entra uno en espiral negativo. Mm. Y la forma como lo veo es, claro que hay presión, pero al final va al punto de poder, uno, las cosas que no se pueden controlar, quitarlas, separarlas, porque es imposible. O sea, yo no puedo controlar el clima en un torneo de golf, no puedo controlar el viento. Entonces no me puedo amargar por eso. Claro, claro. Tengo que enfocarme en lo que yo sí puedo controlar. Tengo que tener la confianza en lo que he hecho, para lo que me he preparado, pues seguir el curso. Y no desviarse por varias cosas. A veces toca hacer cosas alternativas, pero sin perder Mm. el objetivo. Entonces, seguir el curso es importante, poderse enfocar en lo que uno realmente controla eh, y al final ser bastante flexible Mm. para adaptarse en cualquier momento a algo inesperado eh, y otra vez sin perder el objetivo final. Y creo que el deporte y el aprendizaje con mis hijos claramente no es fácil, pero al final del día el que tiene la cabeza un poquito más fría es el que al final va a ganar, ¿no? Entonces, Así es. la presión toca saberla separar y partirla en pedacitos y enfocarse en realmente lo que uno puede controlar. Yo no sé si usted está enterado un poco de lo que yo hago hoy en día, pero yo trabajo esa parte mental con deportistas profesionales, con jugadores de fútbol profesional y he trabajado también con golfistas, les he ayudado en sesiones a golfistas profesionales y todo parte mucho de la interpretación que tenemos de la presión. Cuando uno ve la presión como una amenaza, entonces eso se vuelve abrumador, como que uno se tensiona, pero uno puede ver, como dijo una tenista que se llamaba Billie Jean King, que la presión es un privilegio. Los que no tienen presión es porque no están en el juego, son los que están en la tribuna o desde la casa viendo el partido, son los que no tienen presión. Entonces la presión es una oportunidad y cuando uno ve la presión como con ilusión y uno se enfoca, lo que usted dijo es absolutamente vital, que es enfocarse. Hay cuatro cosas que controlamos nosotros y solamente cuatro cosas. Controlamos nuestros pensamientos, a qué le damos atención, nuestras acciones, la actitud que ponemos y el esfuerzo que aplicamos en lo que hacemos. Son las cuatro cosas que dependen de nosotros el 100% del tiempo. Y cuando nos enfocamos en, porque no controlamos el clima, no controlamos el rival, no controlamos la cancha ni la pelota, eso no lo controlamos, pero cuando ponemos nuestra atención y energía en lo que depende 100% de nosotros, tenemos mayores probabilidades de, digamos, de rendir bajo presión. Hay un libro que de pronto usted conoce, pero si no lo conoce, o para usted o para sus hijos puede ser significativo, desde Timothy Galloway, que se llama The Inner Game of Tennis. Este libro habla del juego mental y es de los primeros entrenadores mentales, o si no el primer entrenador mental. Y él creó otro libro que se llama The Inner Game of Golf y habla de la importancia de ganar primero el juego en nuestra mente para poder ganar el juego externo, que es contra la pelota, contra el viento, contra la cancha. ¿Había oído hablar de este libro? Había oído hablar, no lo he leído, pero sí he oído hablar del libro. Y claramente lo que dice es totalmente cierto. O sea, la parte mental, la actitud, la forma de afrontar las cosas. eh, y ahí volvemos a la cabeza fría, pues es crítico Ujú. y es muy aplicable obviamente en la parte laboral también. Creo que la presión adicional que hay del mercado y todo, al final pues hay cosas que se pueden controlar, cosas que no y toca verlo de esa manera. Nicolás, con un líder como usted que tiene esa responsabilidad, manejando un negocio muy grande, manejando muchísima gente, uno de los retos que debe tener es ese equilibrio entre la vida profesional y la vida personal. Con hijos durante mucho tiempo, seguramente hay muchos sacrificios. ¿De qué manera usted, y que ha sido un padre involucrado en la vida de sus hijos, ha buscado ese equilibrio y de qué manera busca ese equilibrio? Bueno, yo creo que para mí no existe eh, la, ese balance entre la vida profesional
y la vida personal, el hecho que sea un balance, para mí no, eso no es cierto. Y yo no comparto esa visión. Mm, Para mí lo que es no es, no es, eh, no es una o la otra, son mm, las dos. Y diría que son más de dos. Porque la vida personal la podemos volver en la parte social, la parte espiritual, la parte mm, individual, mi salud, mi bienestar, el de mi familia, mis amigos, mi parte laboral. Y no es una o la otra. El momento que uno empieza a pensar en una o la otra va a tener un conflicto y no se va a sentir bien ni con el uno ni con el otro. Al final la vida de uno son todos. Y uno tiene que aprender precisamente a poder que cada uno de esos conviva. Hay momentos mm, donde yo tengo que, por X o Y, estoy trabajando un fin de semana porque me toca y lo tengo que hacer y no tengo ningún problema en hacerlo ni me voy a sentir mal al hacerlo. Pero habrá otros momentos donde uno de mis hijos tiene un torneo de golf y es un viernes y yo me voy a enfocar en eso. Lo importante para mí es en el momento que uno esté con algo, sea en alguno de esos aspectos, dedicarle, darle el 100% de la atención y el foco. Y si a los 10 minutos más adelante ya acabé eso y me voy a enfocar en otra cosa, hacerlo bien. Entonces, no creo que es una separación de un conflicto, mm. sino es más bien cómo aprendo a convivir con todas estas cosas, donde la parte laboral es parte y toca aceptarlo de esa manera. Entonces, esa es un poquito mi visión, en la cual Mm. no es una pelea, sino más bien es una convivencia. Yo creo que yo estoy de acuerdo, yo creo que no es una cosa o la otra y no es tampoco 50-50 porque definitivamente el trabajo consume muchas veces más tiempo, pero es como una conciencia de la vida familiar, de la vida social, dedicarle ciertos espacios de calidad a los amigos, a la pareja, a los hijos y de esa manera yo creo que es que podemos lograr como ese equilibrio que es tan difícil de lograr. Usted mencionó una palabra que me parece muy interesante, que es el autoconocimiento. Y yo le quiero preguntar qué tanto a lo largo de su vida ha trabajado en el autoconocimiento, qué tanto siente que se conoce a usted mismo y si hay algo específico que haya hecho que le haya ayudado a conocerse. De alguna manera que usted haya hecho algo que diga, de esta manera me puedo conocer a mí mismo. Claro. Bueno, yo soy una persona crítica conmigo mismo, o sea, cada vez tengo un estándar más alto de mí mismo y eso me lleva a muchas veces a reflexionar, a pensar, bueno, que en situaciones inclusive positivas, ¿qué hubiera podido hacer mejor? Y en situaciones negativas, pues claramente, ¿qué falló, no? ¿Qué hice o qué pude haber hecho mejor? Y me lo pregunto constantemente y es algo que no sé de dónde lo aprendí o por qué lo hago, pero tengo un estándar muy alto conmigo mismo. Eso es una cosa que hago. La otra es que afortunadamente en compañías como la que estoy, pues tenemos muchas herramientas y hacemos estudios con personas, yo los he hecho, donde tenemos la oportunidad de una forma mucho más técnica de poder entendernos nosotros mismos y poderlo comparar con lo que piensan los demás y poder ver dónde están esos blind spots donde yo creo una cosa pero la realidad es otra, ¿no? Entonces, yo tengo la fortuna de poder estar en eso y lo impulsamos mucho dentro de nuestra compañía precisamente porque una cosa es la percepción y otra cosa es la realidad. Y eso da mucha información y muy buena para poder realmente cambiar. Y el que realmente lo toma en serio y lo aplica, pues ayuda obviamente a cerrar muchos de, de estos gaps. Eh, y creo que a partir de eso, hay cosas que no van a cambiar, o sea, hay cosas que son de uno, que lo hacen a uno fuerte en unos aspectos, pero esas mismas fortalezas en algunos casos no son tan buenas en otros, ¿cierto? Y no va a cambiarlo uno. Lo importante es reconocerlas y poder buscar formas de donde están esas oportunidades, ya sea como aprendo a hacer cosas diferentes que van a costar más trabajo, pero las hago intencionalmente, o me rodeo de gente que realmente tiene ese tipo de capacidades que yo no tengo, y me rodeo precisamente para poder contrarrestarlas. Pero para mí lo importante es uno ser realista y conocerse. Y a partir de eso, pues uno qué hace. Hay cosas que uno realmente va a poder influenciar, otras no. Pero esas que no,
pues hay otras formas de poderlo lograr, ¿no? Entonces, afortunadamente he tenido la posibilidad de tener ese tipo, de tener uno, esa autocrítica, pero también tener otras herramientas alrededor que ayudan a hacerlo de una forma mucho más medida y mucho más real. Yo creo que uno de los retos grandes que usted puede haber enfrentado es el hecho de ser colombiano, de ser latinoamericano en una organización tan grande. ¿De qué manera cree que le permitió haber podido llegar hasta donde está hoy en día a liderar una organización de ese tamaño? Y hay gente, por ejemplo, en Estados Unidos que se debe sorprender que el presidente de una organización de esta sea colombiano. ¿Cuál ha sido el mayor reto de ese tema, como de ese background que usted tiene, que de algunas formas lo debe beneficiar, pero de otras formas debe ser también como verse como un impedimento o como algo que lo hace un poco más difícil, tal vez? Yo personalmente nunca me he sentido ni menos, ni más, ni nada, y creo que eso me ayuda a mí a remover ese pensamiento y más bien, otra vez, enfocarme en lo que yo puedo controlar, lo que yo puedo hacer, mis resultados, mi forma de ver el negocio y que eso sea lo que valga. Ahora, esa es mi forma de verlo y ni he buscado que por ser latino entonces tenga una preferencia o lo contrario. Nunca lo he pensado así y, y eso nunca ha estado como un factor para mí. Es mucho más lo que yo muestre, lo que yo haga. Ahora, eso no quiere decir que los demás no lo piensen así. Ahora, para los demás, afortunadamente, es una compañía donde nosotros promovemos en una forma muy grande eh, la equidad, la diversidad, la inclusión. Y somos una compañía donde nada de eso lo podemos, como digamos, es central a nuestra organización. La forma como vivimos nosotros nuestra cultura de la organización y cómo nos llevamos. Hay entrenamientos alrededor de esto. Porque creo que al final esos tres componentes, que son bastante diferentes entre sí, hacen que el ambiente que se genere sea igual para todos. Entonces la misma organización lo promueve y podría decir que del equipo de liderazgo de la compañía, la mayoría somos de alguna parte del mundo diferente. Entonces eso lo facilita. Entiendo que hay compañías o lugares donde no es así, ¿no? Eh, pero creo que al final del día todo va a lo que uno realmente crea y a uno como se lleve y uno como demuestra precisamente que esas diferencias son irrelevantes. Eh, pero al final la forma de mostrarlo lo, lo que es pues, con su trabajo, con los resultados, con la forma como uno interactúa con otros, con la ética, con el respeto. Y al final para mí eso ha sido lo que pongo al frente y ya lo demás, pues dejar que pase y, y si a alguien no le gustó, pues, ¿qué hacemos? Nicolás, a lo largo de su vida, ¿cómo ha interpretado usted la espiritualidad y, o sea, qué significa para usted la espiritualidad de hoy y cómo esa idea ha ido evolucionando con el paso del tiempo? Wow, es muy, muy buena pregunta. La espiritualidad al final yo la veo como algo para, más allá que una religión, es el momento que uno tiene para reflexionar sobre las acciones que uno ha tenido, las acciones que uno quiere tener, uno como qué tipo de comportamiento quiere al final llevar hacia adelante, hacia los demás. Eh, y es donde uno empieza a generar pues su estándar, ¿no? Cada religión tendrá unos o otras cosas diferentes. Hay gente que no tiene religión y sin embargo los tiene. Al final para mí es eso y se va a los valores clásicos y básicos. Y para mí yo creo que lo que ha evolucionado en mi pensamiento es que anteriormente era la religión, era ir a misa, ir a hacer este tipo de cosas, pero al final para mí es más importante esa paz interior y asegurar que uno no se desvíe de esos principios y valores los cuales uno siempre ha tenido, ¿no? Y no desviarse por ninguna manera de eso. Y la forma como uno o como yo trato de rebalancearme es simplemente con la reflexión. Lo hago en muchos momentos, ya sea porque voy a una iglesia, no tiene que ser una misa, voy y me quedo pensando y reflexionando. O a veces cuando estoy corriendo, estoy pensando en esto. A veces cuando estoy en un avión o en un aeropuerto,
estoy caminando, estoy rebalanceándome y pensando, bueno, ¿qué es lo que al final he hecho? ¿Qué tengo que hacer un poquito diferente? Entonces los momentos de reflexión son varios y pueden pasar en muchos lugares. Y al final yo creo que es ese rebalanceo y nada más uno asegurarse que está mirándolo de una forma objetiva, pero al final también en una forma que pueda uno, si uno se está desviando en algunos casos, pues volver a retomar el camino que es. Nicolás, si usted pudiera volver en el tiempo y encontrarse con ese Nicolás el 12 de diciembre de 1992 que se estaba graduando del colegio y usted le dijera, oiga, usted va a llegar a ser presidente de Kellogg's Norteamérica, ¿usted realmente en ese momento usted cree que creía que era posible para usted algo de ese calibre o cree que de pronto ha llegado más lejos de lo que se hubiera imaginado? No, yo creo que sí era posible y lo estaba pensando en ese momento, no literalmente este puesto, este rol, Sí, 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 claro, pero claro, siempre claro. pensé y siempre desde que crecí, uno de mis objetivos era tener una carrera afuera de Colombia, una carrera internacional, y para eso necesitaba salir, ir a estudiar afuera, hacer varias cosas. Siempre quise tener algún puesto de responsabilidad, siempre lo vi así, eh, y, y afortunadamente pues he podido completar varios de los pasos, ¿no? Mm, Y mm, ojalá pueda lograr otras cosas adicionales a las que tengo. Entonces, mm. creo que sí, sí, sí lo pensaba, eh, y lo visualizaba. Y al final creo que, volviendo al punto inicial, esa ambición, llevarla a cada uno de los pasitos que tocaba hacer al respecto, sabiendo que han pasado muchas cosas y he descubierto muchos caminos, pues no perdí de vista esa ambición que tenía en ese momento y la sigo teniendo, que es la misma. Entonces, Mm. creo que sí, sí, sí estaba ahí, eh, pero pues se ha ido refinando con el tiempo. Ujú. Nicolás, en el libro de su vida, ¿qué título le pondría al capítulo que está escribiendo en este momento? Este capítulo creo que es un momento de una evolución. Yo creo que lo que ha pasado en mi vida hasta este momento ha sido de, de esfuerzo, de trabajo, de liderar, de dar dirección, en fin. Pero muchas cosas que requieren de mucho involucramiento. Y creo que hacia adelante, y por eso digo es una evolución, creo que es menos alrededor de eso y más de poder compartir y guiar en una manera mucho más a través de las personas, no tan involucrado, y poder influenciar en una forma mucho más grande, eh, en la vida laboral a una organización, en la vida familiar a sus hijos que ya son independientes, tienen una forma de pensar, pero ahora toca influenciar de una manera diferente, a, a mi esposa que ya los hijos no están en la casa, entonces tenemos que aprender a hacer cosas totalmente diferentes. Y para mí también, ¿no? ¿Qué es lo que sigue en este momento de mi vida y donde le estoy poniendo atención a otra serie de cosas que de pronto no las pensaba hacia atrás? Entonces creo que está en ese momento de evolucionar hacia algo, eh, hacia nuevos territorios, digámoslo así, hacia cosas Mm, que, que empiezan a definir otro momento y otra etapa de la vida y donde otra vez creo que es más alrededor de influencia y de mm. aplicar muchos de esos aprendizajes. Creo que eso es donde estoy ahorita. Buenísimo. Nicolás, y todos tenemos una definición de éxito y esa definición de éxito va cambiando a lo largo de los años. ¿Qué significa para usted en este momento ser exitoso? Creo que venía a una palabra que en alguna de las preguntas, en conversación anteriores tuvimos, y en inglés se llama fulfillment, que realmente tiene dos Mm, definiciones. Una es de la capacidad de lograr cosas, mm, el hecho de lograr algo, que algo pase, por completarlo.
pero la otra es la satisfacción que hay alrededor de esto. Y creo que en esa segunda palabra, la satisfacción de haber logrado cosas, de haber buscado algo y dejarlo en un mejor lugar, eso es realmente lo que me llena a mí, es para mí lo que es el éxito, es ese momento de realizarse. Y creo que el esfuerzo que hay en el camino es igualmente interesante, ¿no? Pero es ese momento de llegar a decir, ok, se logró esto, y esa sensación y esa satisfacción es lo que al final, lo que uno está buscando, ¿no? Me gusta mucho lo que menciona de realización y satisfacción, y yo digo que la felicidad es el progreso, es como sentir que uno está avanzando en áreas de la vida y que está materializando cosas y proyectos que se hacen realidad. Creo que ahí es donde está realmente la verdadera sensación de éxito. Absolutamente, absolutamente. Y nunca para, ¿no? Siempre va a seguir. No hay un lugar final, porque al final la satisfacción pues es diaria. Y creo que lo importante es desde las cosas más pequeñas hasta las más grandes. Al final es esa sensación lo que realmente lo llena a uno. Y eso yo creo que lo que me ha definido y lo que creo que al final es lo que voy a seguir buscando. Nicolás, para terminar, quiero preguntarle, después de todo lo que ha logrado y aprendido, ¿de qué se siente más orgulloso? Creo que no he pensado nunca que este es el final de las cosas, ni que ya logré lo que quería. Y realmente pienso poco en mirar hacia atrás a ver y a sentirme bien por eso mismo, sino mi atención está mucho más en el futuro, en cómo seguir buscando esa satisfacción. Y creo que mi orgullo viene del hecho de tener esa energía y ese ánimo para seguir buscando cosas, ¿no? Seguir buscando esa satisfacción, seguir buscando moverme hacia adelante. Y los éxitos que han pasado o los fracasos en algunos casos, pues son producto de ese mismo pensamiento en un momento anterior. Entonces creo que es más es una evolución, y es algo mucho más mirando hacia adelante que mirando hacia atrás. Y los éxitos al final creo que vienen de esos componentes que dije, de una ambición, de una planeación, de una ejecución, de estar bien rodeado. Y eso sigue siendo mi principio y lo sigo mirando hacia adelante. Nicolás, pues quiero de verdad darle las gracias por abrir este espacio, porque sé que usted es un tipo muy ocupado y que haya abierto este espacio para esta conversación con tanta generosidad, para abrir su corazón y compartirnos todo lo que nos comparte. Es muy admirable lo que usted ha conseguido, no solamente a nivel profesional de llegar a ocupar ese cargo, sino de tener una familia, de estar conectado con sus papás, con su hermana y con su hermano. Las personas que lo rodean, lo que dicen de usted habla mucho de no solo del líder empresarial que se ha convertido, sino también del ser humano que sigue conectado y con mucha humildad también explorando ese camino de la vida. Así que quiero de verdad agradecerle por este espacio, porque ha sido súper útil. Este podcast es para aprender, y yo creo que todos los que lo escuchamos hoy pudimos aprender muchísimo de usted. Muchas gracias, Pablo, gracias por la invitación. Me encanta poder participar en cosas así, y ojalá las personas que lo puedan oír algo les quede y se puedan llevar algo de mi experiencia. Este es el podcast Máximo Desempeño con Pablo Jacobsen. Pablo Jacobsen. Descubre las claves para alcanzar tu máximo potencial.